hoy tenemos una mesa en la que nos acompañan ponentes que están desde España y desde Alemania y, por tanto, a ellos buenas noches y también a todos nuestros seguidores desde aquella parte del otro lado del océano, ¿no? Buenas tardes a los que estáis aquí en este lado, en América, y buenas noches a los que estáis en Europa y a todos los que nos escuchan. Es un placer para nosotros dar apertura a esta segunda mesa de la segunda edición de Armarios Abiertos. Armarios Abiertos es un proyecto, es un encuentro virtual, digital, que coordina la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española con la colaboración para esta edición del Centro Cultural Niemeyer, que nos apoyan con un ciclo de cortos maravillosos que les recomendamos a todos y que ya pueden visualizar desde nuestras redes y desde nuestras páginas web. También nos apoya Casa América Madrid y la Academia de España en Roma. Con esta segunda edición de Armarios Abiertos queremos focalizarnos en el activismo LGTBIQ+ en Iberoamérica. Si bien la primera edición la dedicamos a visibilizar a la cultura y al arte desde las comunidades LGTBI, en esta segunda edición queríamos focalizarnos en esa parte activista tan importante para reclamar nuestros derechos y nuestra igualdad de derechos para todos, ¿no? Tengan la identidad sexual que tengan. Destacar algunas cosas del programa de Armarios Abiertos. Lo organizamos en estas fechas, como pueden imaginarse, para sumarnos a las actividades del Día Internacional del Orgullo. Sí que queremos destacar que creo que todos los centros culturales tenemos programación dedicada a visibilizar y a sumarnos a las iniciativas LGTBIQ+ a lo largo de todo el año. Pero son estas fechas como puntales, ¿no?, que nos permiten sumar esfuerzos, tejer redes, ¿no?, para dar más impulso a todas estas acciones y que tengan mayor visibilidad y mayor empuje. Pero siempre sabiendo que son actividades que tenemos que trabajar a lo largo de todo el año y que así siento que hacemos con todas las organizaciones que nos apoyan y que apoyamos. Las actividades que vamos a tener, además de estos encuentros, que hoy estamos con la segunda mesa, además de eso vamos a tener el ciclo de cine que antes les comentaba, y también vamos a tener teatro y también terminaremos con un concierto, y a todas estas actividades, todas ellas gratuitas, están muy invitados. Los objetivos de este ciclo de Armarios Abiertos son consolidar el compromiso de la Red de Centros Culturales con la comunidad y reivindicar una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual, visibilizar la diversidad de las realidades LGBTIQ+, promocionar y apoyar artistas y creadores y tejer redes entre iniciativas de diferentes países. Y sin más, vamos a dar paso a esta mesa de hoy, en la que vamos a hablar de un tema realmente importante para la comunidad, que es el tema de migrantes y refugiados. Les voy a dar apenas dos datos para ir poniéndonos en situación. La migración LGBTIQ+, o migración queer o sexilio, es el movimiento migratorio de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales o queers, tanto a nivel nacional como internacional, normalmente escapando de la discriminación y persecución homofóbica, transfóbica, bifóbica y por ser víctimas de delitos de odio o malos tratos sustentados en su mayoría por prejuicios y estigmas sociales, promovidos muchas veces desde grupos fundamentalistas religiosos y conservadores que se niegan a reconocer y respetar la diversidad y orientación sexual o la identidad de género. Por mencionar algunas cifras, un informe reciente de Human Rights Watch confirma el reconocimiento del propio gobierno, en el caso de El Salvador, de que las personas LGTBIQ+ en este país enfrentan actos de tortura, trato inhumano o degradante, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso. Muchos de estos actos cometidos por agentes de la seguridad pública. Otras cifras a mencionar que son impactantes: entre enero de 2007 y noviembre de 2017, 10 años, más de 1.200 personas salvadoreñas han pedido asilo en Estados Unidos por su temor a ser perseguidos por motivos de orientación sexual o identidad de género. Y me quedo ahí, aunque teníamos más cifras, pero por acortar la presentación, quiero presentar a Gabriel Gasteazoro Franco. Él viene también de El Salvador, está aquí en El Salvador conmigo, aunque cada uno estamos en espacios diferentes. Gabriel tiene estudios en Derecho Público y Constitucional y ha enfocado su carrera profesional en la defensa de los derechos humanos con enfoque de género y en el enfoque del derecho constitucional salvadoreño. Es miembro del colectivo Normal,
colectivo de ciudadanos y ciudadanas que trabaja para que la diversidad en todas sus manifestaciones humanas sea asimilada por la sociedad como lo normal, reivindicando lo normal desde su sentido originario como todo aquello que se halla en su estado natural. Trabaja actualmente para ACNUR. Y ahí le doy la bienvenida y la palabra a Gabriel, compañero aquí en El Salvador y con el que hemos estado toda esta semana colaborando también en las actividades Muestra tu Orgullo que hemos estado organizando desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Muchas gracias a todos, le cedo la palabra a Gabriel y espero que les parezca muy interesante esta mesa, que realmente es un tema importante de debatir y conocer. Gracias. Muchísimas gracias, Eloisa y Ana. Gracias por la presentación. Como ya dijo Ana, ¿no? Yo me llamo Gabriel García, mis pronombres que suelo usar son masculinos. Les agradezco por la oportunidad, por traer ese tema tan importante a discusión y a visibilizar ciertas necesidades específicas de protección que miles y miles de personas migrantes, refugiadas y desplazadas, forzadas, presentan. Algunos datos interesantes también sobre El Salvador y para contextualizar es que en el año 2018 un estudio de movilidad interna mencionaba que 71.500 personas se habían desplazado de manera forzada en El Salvador y muchas de estas poblaciones son personas LGBTI. Además, existe un subregistro de personas LGBTI que no aparecen en los datos. Personas LGBTI que dejan el país, que van a otros lados buscando mejores oportunidades de vida. También el estudio Sin Violencia, el estudio El Prejuicio No Conoce Fronteras, de Sin Violencia LGBTI, mencionaba que de 2014 a 2019, 53 personas LGBTI habían sido asesinadas solamente en El Salvador, con una edad media de 36 años. Eso representa temores fundados para que las personas LGBTI decidan buscar protección internacional en otro país. Eso representa también algunas obligaciones para los estados para dar protección a las personas, para proporcionar soluciones duraderas. Con este contexto también se refleja la situación en Latinoamérica. Bajo esta premisa, me permito comenzar a ceder la palabra a mis colegas para que se presenten y tal vez para contextualizar un poquito su trabajo de la región donde pertenecen. Primeramente le cedo la palabra a Janet Tineo para que se pueda presentar, pero también para que nos pueda conversar un poquito cuál es la situación de las poblaciones LGBTI en República Dominicana y cómo esta situación transversal de raza, de identidad para las poblaciones afro puede desencadenar un factor para buscar refugio o para migrar a otro país. Adelante, Janet. Hola, muchas gracias. Un gusto estar en la mesa y compartir experiencia entre nosotros. Muchas gracias a Miguel Piccini del Centro Cultural en Dominicana por la complicidad y por poner en el mapa de la discusión a la isla, al Caribe, a Dominicana, porque cuando se nombra Latinoamérica, regularmente no se piensa en el Caribe. Entonces, muchas gracias por ponernos en la discusión y por abrir la mesa, digamos, desde este lugar, ¿no? La cara oculta de América, el Caribe, precisamente por su negritud y por su historia también, digamos, por una historia negada, ¿no? Dentro de las geopolíticas regionales. Y digo eso porque precisamente voy a hablar desde una perspectiva crítica sobre lo que significa migrar desde mi experiencia situada. A mí me gusta nombrarme desde la experiencia caribeña. Soy lesbiana, soy pájara como una palabra que desde lo despectivo reivindicamos también, digamos, nos reivindicamos también en el contexto dominicano. Me gusta pensarme desde la metáfora de con un pie aquí y otro allá, porque migrar es esto, migrar es mantener la memoria de un lugar y de otro en el destierro, en el desterritorio, en la expropiación, digamos, de nuestras
historias geopolíticas, personales, afectivas. A mí me gusta también decir que mi trabajo pues se mueve dentro de la investigación, acción participativa, dentro de los marcos de la educación popular y también del acompañamiento y la sanación colectiva, que son los procesos que en lo que yo regularmente pues me activo. Soy feminista antirracista, lesbiana y bueno, a gustito de echar este tema, pero para mí son la 1:36, entonces voy a intentar como conversar en esta clave de los significados de la migración, con qué nos encontramos cuando migramos, como personas LGBT, en mi caso como lesbiana, ¿no? Y cómo nos estamos activando también en este contexto de las migraciones y desde dónde, ¿no? Cuando pienso en la migración, pensando en este primer punto de qué significa migrar en mi propia experiencia, ¿no? Y pensando en mi experiencia en clave colectiva, ¿no? Creo que migrar siempre significa un acto de resistencia, significa una reinvención de la vida y de los contextos. Migrar siempre es un acto de coraje, es una acción que envuelve la experiencia misma de lo humano, en el sentido de que lo más legítimo que existe es la posibilidad de movimiento. Y digamos, si esto ha empezado a ser un límite, es precisamente en los procesos, digamos, de cómo se van constituyendo los estados modernos coloniales en esa historia y en esa memoria larga, ¿no?, de colonialidad que nos habita. Entonces, precisamente el acto de migrar es un contrarrelato a toda esa historia. Creo que cuando migramos estamos reinventando la historia, estamos posibilitando aún en el destierro, ¿no?, y en el desterritorio, porque al fin de cuentas migrar tiene mucho que ver con las cadenas globales de la opresión, con las múltiples cadenas que envuelven nuestra existencia. Cuando hablo de cadenas, estoy pensando en todas las opresiones que son de carácter capitalista, patriarcal, heterocéntrico, adultocéntrico, todos los paradigmas que de alguna manera determinan cuáles son los cuerpos que necesitamos y que necesitan ser expulsados. Cuando migramos a Europa, siempre se migra con esta idea fantasiosa de que aquí es mucho más vivible la vida disidente. Y en cierto sentido es así, porque hay unos marcos jurídicos, sociopolíticos que de alguna manera habilitan la posibilidad de una vida en la que la condición, digamos, del deseo y de la experiencia de la sexualidad no es, digamos, no va a ser prejuzgada, como puede ser violentada en los contextos nuestros. Pero lo que sí es real es que entonces nos topamos con la realidad de la xenofobia y del racismo institucional, de racismo estructural, que se expresa en leyes como las leyes de extranjería, en la que constantemente se delimita el campo de nuestras acciones y el acceso, digamos, no es igual a todo el sistema, digamos, que cubren las políticas, digamos, de estos estados supuestamente de bienestar, cada vez en más crisis, ¿no? Como es el contexto, digamos, de España, donde me encuentro. Pero digamos que esta idea fantasiosa de que todo va a ser mucho mejor en estos lugares va a depender mucho del tipo de migración que ejecutamos y que realizamos y que concretamos. No es lo mismo viajar con condiciones administrativas regulares que no. Y no es lo mismo viajar porque estás huyendo por contexto de guerra en los países de origen. No es lo mismo migrar porque tu familia digamos, te bota literalmente de la casa. No es lo mismo migrar porque te has enamorado de una persona blanca, ¿sabes?, europea. Todos esos contextos van a demarcar posiciones y posible o migrar por un proyecto
académico o activista o de intercambio, etc., etc. Entonces, todas esas modalidades de la migración van a de alguna manera determinar quién puede tener más fácil o no para acceder a determinadas cuestiones, ¿no? Pero lo que sin duda es invariable en nuestras experiencias es cómo cruzar el charco inmediatamente implica que tu vida no va a estar solamente mediada por tu identidad sexoafectiva o por tu identidad de género, digamos, digamos, va a estar muy demarcada por la posición, por el Estado-nación del que migra, por las cuestiones de nacionalismo, de xenofobia y otra vez el color de la piel y las demarcaciones de la estructuración pigmentocrática que heredamos de la tradición colonial en todos nuestros países. Entonces, habitar los lugares de la migración no es lo mismo para los cuerpos gay, que para los cuerpos lésbicos, que para los cuerpos trans, que para los cuerpos blanco mestizo, que para los cuerpos afrodiaspóricos, que para los cuerpos negros, que para los cuerpos que constantemente están en disenso de la cis heteronorma también. Y en ese sentido yo creo que prevalece en la región esa hegemonía del movimiento gay más blanco mestizo, prevalecen esas posiciones de movimiento y de acción en la que quién está autorizado para hablar y por qué, quién habla de qué, ¿no? Y cómo se habla y cuáles son las agendas, qué es lo que es importante para el movimiento LGBTIQ en América Latina, sin Caribe, y lo digo intencionalmente para posicionarlo acá en la mesa. Es decir, cuando se está hablando de políticas solamente en relación con el Estado, que si bien son necesarias, nos olvidamos de una serie de reproducciones neocoloniales que se practican al interior del movimiento LGBT respecto de las identidades que no son la hegemonía gay, blanco, mestiza en la región. Entonces, en ese sentido, hay desafíos considerables. Esto que estoy diciendo no quita el contexto de estructura de violencia heteronormativa en la que se desenvuelve en nuestras vidas, tanto aquí como allá. Yo creo que la condición migrante es una condición permanente, de permanente, digamos, estado de zozobra y angustia respecto al porvenir, porque estamos muy demarcados por unas condiciones de acceso a políticas que son bastante delimitadas en función de qué tipo de papeles y qué tipo de regulación administrativa poseemos para poder acceder a esos bienes y servicios. Insisto, los cuerpos trans negros, los cuerpos de la prietud, los cuerpos de la negritud, en todas sus formas y expresiones, van a ser siempre, y obviamente los cuerpos indígenas, los cuerpos, digamos, que van a convivir a la mayor precarización de la vida cotidiana en estos contextos transfronterizos. Quiero demarcar que estas fronteras que son de la geopolítica, de la geografía, aplican precisamente para nuestros cuerpos, porque hay una idea fantasiosa de que Europa no tiene fronteras, pero ¿para quién no son esas fronteras? ¿Para cuáles historias? ¿Para cuáles nacionalidades? ¿Para cuáles cuerpos? Entonces, en ese sentido de la demarcación de todas estas cadenas opresivas, es que vamos a encontrar unas prácticas estatales y de movimientos hegemónicos que no reconocen, digamos, la multiplicidad del sufrimiento, del dolor que envuelven y de la herida colonial permanentemente abierta para los cuerpos que encarnamos la racialidad
en estos contextos de la migración. Se habla mucho de la migración, pero se habla poco de la estructura de racismo institucional, que es la que ampara toda la política, digamos, toda la política que se establece en Abya Yala y también de este lado del charco, ¿no? En ese sentido, yo creo que el acto de migrar es siempre un acto de ennegrecimiento de la cultura blanca y de las pretensiones blancas, porque lo más dicotómico en el contexto al menos europeo y de los países más blanqueados de América Latina, como el Cono Sur, por ejemplo, es como, digamos, las políticas LGBT se utilizan también como una herramienta de blanqueamiento. Y por eso también es una interpelación a estos procedimientos de política que procuran lo LGBT sin pensar la raza y sin pensar cómo es que se entretejen estos dominios de la jerarquización en función de la pigmentocracia histórica y de la clasificación racial histórica en nuestro contexto. A mí me gusta pensar en ese sentido que estamos disintiendo de la nación hetero, pero también estamos desmarcándonos de la blanquitud. Ojalá sea una posición, las posiciones de lucha LGBT, ojalá pudieran ser también posiciones de lucha antirracista. Esa conexión es difícil de ubicar en la región, en el movimiento mainstream y mucho menos en las instituciones. Yo estoy muy agradecida de que se abran estos debates con el Centro Cultural de España, con ACNUR, con todas las instancias que pueden promover posiciones un poco más, digamos, crítica alrededor de los sistemas de protección y de acogida internacional. Porque si de algo sabemos en el contexto de la migración es que quienes más están sufriendo las políticas restrictivas y de crisis del estado de bienestar son los cuerpos trans, son los cuerpos de la negritud, son los cuerpos afrodiaspóricos, son los cuerpos migrantes sin papeles. Y yo creo que ese razonamiento de toda la posición de quien obtiene documentación y toda la burocracia para obtener los documentos es una cosa que debería interpelar al movimiento LGBT de manera considerable y en unos países más que en otros, ¿no? Estoy pensando en Dominicana y toda la crisis humanitaria con relación a los cuerpos disidentes haitianos, por ejemplo, y todo el sufrimiento y el dolor que implica habitar una isla partida en dos por Francia y por España en la historia colonial que se mantiene vigente a los días de hoy. Ese distanciamiento, que es una distancia impuesta a nuestros estados, son las que hoy reproducen esa lógica de racismo al interior de nuestros países, ¿no? Y migrar es siempre un acto de valentía, un acto de desafío a esas normas, digamos, del racismo heteropatriarcal, a las lógicas cis heteronormadas que priman en la lógica institucional de los estados modernos en nuestros países, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho a qué? ¿Quiénes se pueden mover? ¿Quiénes son migrantes y quiénes son turistas? ¿Cómo son las dinámicas de movilidad de los europeos hacia nuestro continente y de nosotros hacia este lugar, ¿no? O sea, las posiciones son totalmente distintas en cuanto a cómo son los sistemas laborales y de educación para el acceso a los sistemas educativos en Europa por parte de nosotros. Y ya me han puesto el corazoncito, eso significa que me tengo que parar. Yo solamente quiero decir que migrar es palenque, es cimarronaje, es quilombo y es una manera de convivir repensando el mundo desde otras lógicas
al menos para quienes nos estamos moviendo en una política antirracista, significa fundamentalmente oscurecer y desprendernos de la blanquitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Yo pudiera resumir esa intervención en 3 fuertes palabras, que son estructuras de poder. Has mencionado mucho la raza, la clase, el origen, y aquí donde estamos, en Abya Yala, como se le conoce ahora, América, pero en Abya Yala, se dan esas dinámicas, ¿no? Basadas en las estructuras de poder. La migración y el refugio tienen connotaciones muy distintas, porque una persona que migra no se desplaza por las mismas razones que una persona que busca refugio. Una persona que busca refugio ha sido forzada a dejar su comunidad, su hogar, su familia, su país para buscar protección. Usualmente las personas que se desplazan de manera forzada, que buscan protección internacional mediante el refugio, mediante el asilo, se van sin nada, ¿no? Se van de manera irregular muchas veces, con una maleta que suele perderse cruzando un río, cruzando un bosque, cruzando una selva, cruzando el Darién, cruzando el norte de Centroamérica, México, etcétera. ¿Y por qué las personas se desplazan? Se pueden desplazar buscando mejores oportunidades de vida, buscando protección, porque fueron perseguidas por pandillas o por fuerzas estatales, por la misma familia, por parejas. Y todas estas cuestiones se entrelazan, ¿no?, por otros factores relacionados con las estructuras de poder. Pues no es lo mismo ser un hombre gay que ser una mujer trans, donde lo femenino se interrelaciona en su desplazamiento, ¿no? Y que el riesgo no se da únicamente en su país de origen, sino durante el desplazamiento. Entonces, es muy interesante analizar estas cuestiones desde una perspectiva de colonizador y pensarnos el por qué nos desplazamos y para qué nos desplazamos, porque ciertamente es muy distinto el desplazamiento de una persona blanca, de un hombre gay blanco, a una mujer afro, trans, con cuerpos gordos, por ejemplo, donde se sufren distintas discriminaciones. En ese contexto, igual, tenemos la situación de Guatemala, donde a veces las situaciones de poblaciones indígenas se entrelazan en la discriminación. También porque es interesante entender que no para todas las poblaciones indígenas el ser LGBTI ha sido mal visto a lo largo de los años. Entonces, bajo una perspectiva de colonizadora, también es interesante ver de dónde viene esta criminalización a lo LGBTI, a las orientaciones y identidades de género diversas. Para la situación de Guatemala, de 2014 al 2019, 26 personas fueron asesinadas, personas LGBTI, con una edad media de 26 años, teniendo eso una de las edades más bajas en que son asesinadas por ser LGBTI. Actualmente, Guatemala enfrenta una situación de homicidios a personas LGBTI, por lo que me interesaría ceder la palabra a Cristian González, que es para que se presente, pero para también que nos cuente un poquito cómo es la situación en Guatemala y por qué las personas sufren persecución y por qué las personas deciden dejar Guatemala, las personas LGBTI. Gracias. Gracias, Gabriel, y gracias, Janet, por esa presentación. Sí, hablaste sobre, bueno, las experiencias de migrantes en países como España, de una forma tan conmovedora, y la verdad que a mí me interesó mucho lo que dijiste. Mi presentación es mucho más abordará más las razones por las que las personas huyen de sus países, y viendo el caso de Guatemala, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si pueden ver. ¿Pueden ver? Perfecto. Ok. Pues sí. Sí, el título de mi presentación se llama La persecución de personas LGBT en Guatemala, y voy a empezar con precisamente lo que dijo Gabriel, estos casos recientes de asesinatos de personas LGBT en el país. En este mes, agresores no identificados mataron a 2 mujeres transgénero y a un hombre gay en Guatemala en ataques distintos que ocurrieron en el lapso de una semana.
Y una de las víctimas es Andrea González, líder de OTrans, una organización de derechos de las personas trans. Y en los últimos meses Andrea había solicitado ayuda al Ministerio Público porque había recibido varias amenazas. Organizaciones de la sociedad civil en Guatemala han dicho que con estos 3 ataques, el total de asesinatos de personas LGBT en Guatemala asciende al menos a 13 en lo que va del año 2021. Solo presento esas noticias recientes porque yo creo que sí, podemos ver cómo está la situación en el país, ¿no? También quería comenzar un poco con el contexto guatemalteco, pues en Guatemala es un país difícil en materia de derechos humanos. Hay mucha inseguridad, impunidad, pobreza. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala es una de las más violentas en América Latina. En 2018 se registraron 42 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y también tenemos muchas organizaciones criminales que controlan a las personas y al territorio y que recurren a la violencia y la extorsión. Y es un problema que persiste y que sigue extendiéndose en el país. Impunidad existe en el sistema de justicia penal de una forma generalizada y hay largos retrasos en los procesos que impiden que haya rendición de cuentas. Son pocos los casos en los cuales la policía investiga hechos de violencia vinculada con pandillas y la mayoría de los asesinatos nunca se juzgan. Y también tenemos problemas con la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia. Y también, o sea, la pobreza es algo que afecta a muchos guatemaltecos. La ONU dijo en el 2019 que más de 28% de la población en el país sufre pobreza multidimensional. Y también, antes de pasar a los casos de violencia en Guatemala, también quiero hablar un poco sobre el contexto legal y político. Civiles integrales que protejan de manera explícita contra la discriminación a personas LGBT. El Código Penal prohíbe la discriminación por motivos de, por ejemplo, género, raza, religión, pero no hay una mención expresa a la orientación sexual y identidad de género. Y tampoco hay leyes que aborden los delitos de odio motivados en la orientación sexual o en la identidad de género. Y la discriminación contra las personas trans se agrava en un contexto en el que no hay leyes que permitan que cambien sus marcadores de género en documentos oficiales. Y eso implica que cada vez que una persona trans debe presentar su cédula, se enfrenta a sufrir discriminación, humillación y hasta violencia. Y también tenemos iniciativas específicas contra las personas LGBT. Por ejemplo, tenemos esta propuesta de ley para la protección de la vida y la familia que discrimina contra las personas LGBT en Guatemala. Por ejemplo, el proyecto describe la diversidad sexual como incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. También establece que la libertad de conciencia y expresión protege a las personas de ser obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales. Y el presidente actual ha dicho que apoya esta propuesta de ley. También tenemos ataques contra el procurador Jordán Rodas de Derechos Humanos. Él en un contexto donde no hay leyes o políticas públicas de protección para personas LGBT, el procurador ha intervenido para apoyar a las personas LGBT. Pero ¿qué pasa? En junio de 2020, varios legisladores intentaron remover al procurador por utilizar la bandera arcoíris en los medios sociales para conmemorar el mes de orgullo y por divulgar videos en los cuales instaba al gobierno a cumplir su obligación de prevenir la violencia y discriminación contra personas LGBT. En noviembre de 2020, el Congreso aprobó un presupuesto que reduciría la partida para la Procuraduría y el procurador anunció en mayo que se encontraba en riesgo de colapso financiero la institución. O sea que la única esperanza para las personas LGBT en el país es esta institución y está a riesgo, ¿no? En riesgo.
Pero empecemos un poco con la violencia contra personas LGBT. Mucha de la información que voy a presentar hoy la saqué del informe que publicamos nosotros este año, que publicó Human Rights Watch este año, sobre la violencia y discriminación que sufren las personas LGBT en el país. Y de las 53 personas guatemaltecas que Human Rights Watch entrevistó, 7 dijeron que habían experimentado personalmente violencia vinculada por ser LGBT y al menos 11 señalaron que les había afectado personalmente el homicidio o una agresión grave contra una persona LGBT, amiga o conocida. Por ejemplo, en Quetzaltenango, activistas de la organización de mujeres queer, Vidas Paralelas, relataron historias de mujeres trans que habían conocido que habían sido asesinadas a lo largo de los años. Y unas personas asesinadas en agresiones armadas y otras estranguladas. Muchas personas LGBT dijeron que la impunidad también es algo muy común. En algunos casos la impunidad se dio tras la discriminación o indiferencia policial. Noelia es una activista trans de la ciudad de Guatemala y nos dijo que llamó a la policía cuando una amiga trans fue agredida por segunda vez por un conductor de taxi del vecindario que la había ya golpeado con un bate de béisbol. El taxista volvió a atacarla cuando salió del hospital y cuando llamaron a la policía dijo simplemente al que están golpeando es una marica y no hicieron nada. Tenemos violencia por parte de pandillas. Como dije, hay muchas pandillas diversas en el país que tienen presencia activa en todo el territorio de Guatemala, especialmente en áreas urbanas. 3 personas LGBT guatemaltecas dijeron a Human Rights Watch que experimentaron violencia o amenazas de muerte claramente vinculadas con pandillas. Kennedy, una mujer trans del departamento de Izabal, entrevistamos a Kennedy cuando estaba solicitando asilo en los Estados Unidos. Huyó de su hogar a causa del rechazo de su familia y Kennedy comenzó a dedicarse al trabajo sexual y a los 25 años miembros de pandillas y policías con nexos con pandillas la extorsionaban y por lo general se llevaban casi todo el dinero que ganaba. Y eso fue lo que nos dijo. Si pierdo mi caso de asilo en los Estados Unidos y tengo que regresar a Guatemala, creo que me matarán, porque tienes que trabajar toda tu vida para pagar extorsiones y yo no estoy dispuesta a hacerlo, nos contó. Minor también fue una persona que entrevistamos en Los Ángeles, persona no binaria, y nos dijo que sí, que pandillas lo habían atacado varias veces y le querían quitar el dinero y fue por eso que se fue a los Estados Unidos y dijo, vine a Estados Unidos porque me amenazaron, 2 hombres me golpearon en la casa, me llamaron maldito marica y dijeron vas a morir si no nos pagas. No tenía el dinero que exigían y sabía que iban a matarme si no les pagaban. Había visto que esto les ocurrió a otras personas que fueron extorsionadas, o sea que tenía miedo. Tenemos también violencia por parte de miembros de la policía. Sí, el Human Rights Watch entrevistó a 10 personas que relataron incidentes en los cuales agentes de seguridad del Estado las golpearon, les exigieron mantener relaciones sexuales, las humillaron, las discriminaron o las acosaron por su orientación sexual o identidad de género. Raya una mujer trans que también entrevistamos, ella nos contó sobre múltiples episodios de abuso policial y en 2017 estaba tomando un trago con una amiga trans en un bar y cuando llegaron unos policías y comenzaron a acosarlas y ella nos dijo que la policía comenzó a golpear a su amiga, le quitaron la peluca y comenzaron a arrojarse la peluca entre ellos. También nos contó sobre otro incidente en el 2015 que estaba parada en la calle con una compañera trans y la empezaron a golpear con un bastón y ella nos contó así, pregunté por qué la golpeaban, ya que no estábamos haciendo nada. Un policía me golpeó en la mandíbula, por las 2 semanas siguientes solo pude beber líquidos con un sorbete, amenazó con matarme. Y esa es la policía, ¿no? Y no quiero descartar también la situación de violencia doméstica, que es un factor también.
sí, la familia nuclear es uno de los primeros y más comunes agresores de las personas LGBT en Guatemala. Y nosotros entrevistamos a por lo menos 3 personas que experimentaron graves abusos en el hogar. Y Basilio, un hombre gay, fue uno de ellos, 24 años, y cuando Basilio tenía 18, su padre se enteró de su orientación sexual después de leer unos mensajes en su teléfono. Y nos contó, comenzó a golpearme, hizo que me sangrara la nariz y la boca. Me decía, ¿qué? ¿Entonces eres una marica? ¿Entonces te gustan los hombres? Mi padre me tomó del cuello, trataba de estrangularme. Después de la golpiza me dejó las piernas cubiertas de moretones. Me quedé en la casa durante semanas, dejé de ir a la escuela. Y sí, al final Basilio huyó de su casa para escapar la violencia, se fue a la ciudad de Guatemala, también estuvo durmiendo bajo un puente y finalmente se fue a México y nosotros lo entrevistamos en Tijuana. Y también quiero hablar un poco sobre la discriminación cotidiana en Guatemala. Algunas personas LGBT, especialmente las personas trans y de género no conformes, son empujadas a una situación de marginación social y económica por una vida de discriminación, incluso en la escuela y en el acceso al empleo. Nosotros entrevistamos a 53 personas y 14 dijeron que experimentaron acoso y discriminación en las escuelas por mostrar bueno, su orientación sexual o expresión de género no normativa, ¿no? Carlitos fue una de esas personas, una persona binaria. Ya este es mi último slide, solo volviendo al tema de migración, pues en los últimos años un número grande de personas LGBT se han ido de Guatemala. Sí, esta migración ocurre, es algo que ocurre desde hace años, pero recién tuvo repercusión en los medios porque se sumaron personas LGBT a las caravanas de migrantes, ¿no? Y bueno, llegaron hasta México y a Estados Unidos. Y al igual que otros integrantes de las caravanas, las personas LGBT huían de contextos con altos niveles de violencia generalizada, pero muchas también huían de persecución basada en la orientación sexual o la identidad de género. Y nosotros tenemos muchas recomendaciones para el gobierno de Guatemala y para el gobierno estadounidense también, pero vamos a, tal vez lo dejo ahí y les cedo de nuevo la palabra a Gabriel. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Cristian. Sigue proyectada la pantallita, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que un punto importante a considerar es como el tema de que las mujeres trans y las personas con una expresión de género no binaria resultan las más vulnerables ante la persecución o la vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Esto implica también una responsabilidad hacia todas aquellas personas que se identifican con el género masculino y coinciden en sus espacios para ir deconstruyendo, ¿no? Todas esas relaciones de poder que muchas veces se replican o se evidencian en violencias, ¿no? Violencias o microviolencias en espacios familiares, en espacios laborales, en espacios de amistades también, ¿no? Pero al final del día, aquellas personas con una expresión de género femenina o no acorde a la masculina resultan ser las más vulnerables. Janet se tiene que retirar, también nos está escribiendo. No sé si le doy un minutito para que pueda terminar con algunas palabras, pero agradecerle no por su intervención tan importante. Muchas gracias, Janet. Lo siento mucho, es todo lo que puedo decir. Siento mucho retirarme antes de que termine la mesa, pero sí estoy ya un poco cansada y tenemos ese desfase de horario. Agradezco mucho la posibilidad de la mesa y que se sigan generando más espacios para discutir sobre cómo están nuestras vidas y nuestras historias en estos procesos de migración y sus múltiples caras. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación. Hasta luego. Muchas gracias, Janet. El siguiente punto es para contextualizar un poquito, ¿no? con Jeffrey.
pero la situación entre Perú y Argentina es un poco compleja, ¿no? En Perú, igual, según el informe El Prejuicio no conoce fronteras, solamente en Perú entre 2014 y 2019, 57 personas LGBTI fueron asesinadas con una edad promedio de 28. También, en contraste, tenemos Argentina, un país que ha tenido ciertos avances en la región y ha sido pionero en temas de ley de identidad de género, con procesos a nivel internacional admirable, porque son procedimientos sumamente amigables, no judiciales, sino administrativos para reconocer la identidad, temas de matrimonio para personas LGBTI y actualmente temas de cupo laboral trans, que lo cual puede representar una oportunidad para todas aquellas personas migrantes o refugiadas en busca de soluciones duraderas. Le cedo la palabra a Jeffrey para que se presente y nos comente un poquito tal vez la situación sobre Perú, sobre qué es migrar y sobre la situación de Argentina, ¿no? Adelante, Jeffrey. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Soy Jeffrey, militante activista del hormiguero y migrante, y actualmente director de la Casa Migrante y la comuna acá en Buenos Aires. Nada, feliz por esta mesa, gracias por la invitación, y antes de comenzar, y ya comenzando yo mi intervención, me gustaría que nos preguntemos, que nos venimos preguntando todos los activistas acá en Argentina, y me atrevo acá, ¿dónde está Tehuel? Tehuel es un joven trans, desaparecido hace 3 meses, es un joven que salió a trabajar, a buscar trabajo, y que nunca más volvió a casa, así que las activistas acá en Argentina lo seguimos buscando, seguimos preguntando por él, y también el Estado. Y esto enmarca lo que decía Gabriel, ¿no? Esa contradicción entre qué pasa en Argentina, qué pasa en Perú, y todo ese avance. Yo creo, y esta pequeña aporte, esta mesa, lo pensé en tres momentos. Un primer momento de que toda historia y todo avance de construcción colectiva tuvo una historia atrás. Toda lucha colectiva tiene detrás el colectivo que rompieron con las cadenas de opresión. Es así que el movimiento de liberación sexual, LGTBI+, en una gran parte de lucha, nos enseñó ese liderazgo de la rebelión, como fue hace ayer, digamos, que tenemos a las calles, que se cumplió el Día del Orgullo, que fue una traba migrante, latina, con VIH, que resistió y dijo, acá no más, y salió a las calles, y ahí en más el mundo se detuvo y dijo que había un movimiento LGTBI+, que no iba a soportar más golpiza, discriminación, y acá en Argentina también pasó. Acá en Argentina, bueno, ayer estuvimos en las calles con las trabas, con las maricas, con los putos, con las lesbianas, resintiendo las calles, porque como decía Gabriel, hace unos días se aprobó el cupo laboral trans, travesti, Diana y Loana Berkis. Pero quiero irme un poquito atrás para que un poco entendamos también que fue todo un proceso. Digo, en el 67, acá en Argentina se fundó Nuestro Mundo. Las primeras organizaciones LGTB que encontraron en la escritura una forma de expresar sus deseos sexuales, su revolución, su atrevismo. Y ahí también, dentro de ellos y otras organizaciones, hacen el Frente de Liberación Homosexual. En ese momento, digamos, 67, donde todo era diferente de lo que vivimos hoy, pero que hoy, como mis disidencias y mi generación, disfrutamos, militamos y combatimos a partir de todo lo que se hizo antes. En este camino de historia que les quiero redactar, también en 76, que fue la dictadura cívico-militar en Argentina, desaparecieron más de 400 compañeros de la comunidad LGTBQ+. Es por eso que también lo linkeo con los migrantes, porque también los migrantes fuimos parte de esa desaparición forzada, de esas torturas, ¿no? Y por eso muchas de las comunidades decimos que son 30.400 desaparecidas. Esas 400 maricas, lesbianas, trans, trabas, porque sabemos que por informaciones y por trabajos que se han hecho de investigación, que fueron los que también esas fuerzas que tomaban como poder, golpeaban y torturaban con mucho más diversidad a las disidencias. Desde siempre, el colectivo travesti trans fueron perseguidas por el mero hecho de existir.
¿no? Por transitar la calle, por no tomar lo patriarcal y romper justamente con eso. Por eso la figura del código contravencionales y con la vuelta de la democracia, lastimosamente, eso no cambió del todo. Las travestis y las trans siguieron siendo perseguidas, siguieron siendo expulsadas de la educación, de la vivienda, del trabajo, y que algunas, su opción fue trabajo sexual y otras no, pero era el único trabajo que estaba en acceso. Pero también hay que decir que dentro de ese mundo de la democracia, en Argentina, también hubieron un espacio sobre distinta de nuestra comunidad, ¿no? La gay, la lesbiana, los bisexuales, es lo que decía antes la primera que habló, que claro, no es lo mismo ser un gay afrodescendiente como yo, que ser un gay blanco de clase media. Bueno, en ese momento de esa democracia dio pie a ese tipo de comunidad, pero que también era válida porque también era expulsada. Y ahí se fundó la comunidad homosexual argentina. Creo que algunas han mencionado, la CHA, que desde el 84 lucha por los derechos de las personas homosexuales y en contra de la expresión de odio y la represión policial. Ellos, con otras diversas organizaciones como Gays por los Derechos Civiles, consideraron que era un momento que la Argentina y que la Ciudad de Buenos Aires tenga su marcha del orgullo. Esa marcha que nos iba a llevar a la calle. Estamos hablando en años que no era tan fácil de ir a las calles y decir que eras gay, pero hubo un hombre que yo admiro tanto y que mucho la comunidad admiramos, que es Carlos Jáuregui, que nos diría que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y esa frase es la que llevó a 300 personas un 2 de julio del 1992, el día que yo nací, por eso es como que me ata mucho esa fecha. Se realiza la primera marcha del orgullo aquí, en Argentina, en que tenía como consigna libertad, igualdad y diversidad. Son tres grandes palabras también, porque es la libertad de nuestras sexualidades, la igualdad de acceso a derechos de todos, y también a la diversidad de cuerpos. Y nada, ahí un poco se realizaron marchas y de ahí a más siguieron todas las marchas todos los años interrumpidamente. Y bueno, hoy cumplimos 29 años de gran lucha y vamos a trascender acá el 2 de julio la 13ª vez que marchamos, ¿no? Que por cosas climáticas se pasó para el 6 de noviembre. Pero me quiero detener acá un poquito, que decirles que justamente si no hubiera existido esa marcha el 2 de julio, en el 92, quizás hoy no cumpliríamos 30 marchas, mis generaciones no tuviéramos tantas libertades y tantos debates todavía que tenemos que dar, y avanzadas, y acá, en Perú cuesta muchísimo la marcha de diversidades, porque son pocas, porque es una ciudad con una religión muy marcada, que es la católica, y un Estado que es expulsivo. Todos los proyectos de ley que se han ingresado al Congreso del Perú han sido rechazados y vetados. Acá, por gobiernos populistas, como el fue de Néstor y Cristina, hubieron leyes que escucharon la voz del pueblo, construyeron a partir del pueblo y se hicieron leyes. Y aquí vengo a remarcar algunas cosas importantes. Acá es un paralelismo entre los migrantes y las disidencias. En Argentina había existido una ley, la ley Videla, una ley que consideraba las migraciones como una amenaza, una inseguridad nacional, y que perseguía por el color de piel, por las formas de que hablabas, por el acento, y clasificaba a la migración europea como buena, y a la migración limítrofe como mala. A es así que Néstor, un hombre que muchos admiramos, Néstor Kirchner, el 17 de diciembre del 2003, propone otro tipo de paradigma, una patria grande que ponga al migrante como sujeto de derecho, y se promulga, se decreta la ley de migrantes, que acá la tengo, que le quiero mostrar, la ley migrante 25871, que nos da una diversidad de derechos a las migrantes, y acá tengo mi DNI, un DNI que tiene mi identidad, un DNI que muchas mujeres, por sobre todo mujeres y disidencias, estuvieron en las calles luchando por ese proyecto, y que hoy es ley. Es por eso importante la política en la construcción del pueblo y de las colectividades. Y acá también aboco el matrimonio igualitario,
que es lo que decía Gabriel justamente. El 15 de julio de 2010, en la agenda de este proyecto político de Cristina y Néstor, entra el matrimonio igualitario. Todas las colectividades, la disidencia, salimos a las calles. Es decir, no queremos, queremos matrimonio igualitario, queremos tener los mismos derechos y acceso a cualquier ser humano de esta ciudad, de este país. Es así que se decreta y que en las noches frías, porque todas las leyes se votan en invierno y en noches, pero muchos no llegaron a esa ley. Muchos sí llegamos a esa ley, a cumplir, a desearnos, al poder de elegir de casarnos si queríamos. Y ahí también se construye y se consagra la incorporación de la diversidad sexual en agenda. Y el Estado constituye un antecedente que vendría después, que es la Ley de Identidad de Género, que es vanguardia en la región, que finalmente se vota el 24 de mayo de 2012, que eso es lo que da que cualquier persona que se perciba su identidad de género tenga ese documento de DNI. Y ahí entran los migrantes también. Todo migrante, mujer o varón trans, que quiera tomarse identidad, no tiene que demostrar ante un juicio, ante un juez, ante ningún psicólogo que lo que percibe. Que lastimosamente en mi país, sí, en mi país no existe la identidad de género, no existe derecho a la comunidad LGTBQ+, y acá sí. No digo que acá no hay violencia, porque las hay en algunas provincias, y todavía estamos en lucha para poder transformar las ideas de la sociedad, pero hay políticas que nos abrazan y que nos proponen otro sueño, otro tipo de sociedad. Y hace unos días, el jueves, con mucha alegría, pero con mucha militancia, y pasaron muchos años también de seguir persiguiendo ese sueño, se votó en el Congreso y en el Senado después, a las 7 de la tarde, el cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán y Ivana Berkis. Diana Zacayán y Ivana Berkis son dos activistas que no llegaron, pero que nos dejaron un legado hermoso de militancia, de resistencia, dos grandes dirigentes del movimiento LGTBQ+, acá en Argentina. Y nada, un poco para este tercer momento que me cruza, decirles que en esta semana, y agradecer al espacio Centro Cultural de España, que desde el orgullo disidente y migrante, nuestras voces, nuestras luchas es de la transformación social y cultural, nuestro orgullo es del amor solidario, y que seguiremos tomando las calles, como hace 52 años, como hace 29 años, como cada país tendrá una fecha simbólica, pero las mismas convicciones estarán en las calles, porque ninguna lucha es aislada, somos todos un pueblo que camina junto por la justicia social, por un pueblo realmente libre y soberano, y que nuestros cuerpos, sudacas, negros, afrodescendientes, libres porque somos disidentes, porque somos feministas y así lo abrazamos, y nos abrazamos también ante el odio, ante el racismo, ante la xenofobia, ante el patriarcado, y la violencia de los fallos judiciales que, como decían antes, nos siguen golpeando, nos siguen golpeando nuestros cuerpos, y somos hijos de esa marea verde, que también es algo que no quiero dejar pasar, que en Argentina el aborto es seguro y legal para todos cuerpos gestantes. Y que somos hijos de ellos, que somos hijos de esa bandera diversa, que reflejan la diversidad de nuestra comunidad. Nuestros cuerpos son libres, son disidentes, porque así lo militamos, así lo elegimos, y así lo defendemos ante la sociedad patriarcal que vivimos. Siempre responderemos ante cualquier violencia, con organización, con proyecto político, con sobre todo diversidad. Hoy más que nunca reivindicamos con una nuestra identidad y de los nuevos y nuevas y nueves conquistas que vendrán. Nada, me queda solamente agradecer por la oportunidad, pedir nuevamente que Tehuel aparezca, la ciencia nos pide que aparezca, y decirles a todos que fuimos parte del pasado, somos parte del presente, y que el futuro seguramente será nuestro, disidente, migrante, feminista, para todos. Muchas gracias. No te escucho, Gabriel, no sé si yo. Ya, perdón. Muchas gracias, Jeffrey. No, como tú decías, siempre hay una historia detrás, dentro de todos los movimientos sociales, dentro de todas las luchas, dentro de todos los logros, ¿no? Los logros en Argentina, en El Salvador, hemos logrado que se establezca en el Código Penal la criminalización de crímenes de odio, por prejuicio.
Y usualmente quienes han avanzado estos temas han sido las poblaciones más vulnerables, las mujeres trans trabajadoras sexuales, las mujeres trans refugiadas, las mujeres lesbianas, refugiadas, entre otros grupos. Usualmente se les criminaliza a estas personas que luchan por estos logros, ¿no? Hay una artista chilena, Evelyn Cornejo, que dice que son la chusma inconsciente, como se les denomina, ¿no? Y la situación de Chile igual es interesante porque igual hay una historia. Tienen una ley, la ley Zamudio, de un chico que fue violentado, sufrió un crimen por odio, saliendo de una discoteca de noche, ¿no? Sufrió un atentado, estuvo en coma por casi un mes, y eso crea una ley, ¿no? Lastimosamente, este hecho tan deplorable tuvo que suceder para ver la necesidad de protección, y que de ahí pues inicia toda una lucha. Sabemos que con las leyes empieza una lucha nueva. Entonces, preguntar un poquito a Elizabeth para que se presente, pero también ver cómo las leyes que se han creado han dado un marco normativo de protección también, y cuáles son los retos que tenemos para las personas chilenas, LGBTI, pero para las personas que llegan a buscar protección a Chile, las personas refugiadas, migrantes de Sudamérica. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, primero que todo, dar las gracias por ser parte de este panel y esta importante iniciativa que ha promovido la red de centros culturales de España. Sí, mira, yo para empezar quisiera tomar dos cosas que dijeron dos de las personas ponentes que estuvieron antes que mí. Una de ellas fue Janet, que dijo muy sabiamente que migramos con nuestra historia, migramos con nuestros cuerpos, migramos con nuestros dolores, ¿cierto? Porque son los territorios por los cuales nosotros transitamos. Y ella decía en una parte de su exposición que hay diferentes impulsos para migrar, ¿ya? Que no todas las migraciones tienen los mismos fundamentos y que por lo tanto los niveles de inserción que vamos a tener en los países de acogida, ¿cierto?, o de destino, van a estar marcadas por esos impulsos que te llevaron a salir de tu país de origen. Y tú y Cristian señalaban que no es lo mismo ser una persona migrante en un país distinto o ser una persona refugiada. Y los testimonios que Cristian nos mostró, ¿cierto?, a raíz de la realidad que vive la comunidad LGTBIQ+ en Guatemala, que se ve obligada a sumarse a las caravanas, ¿cierto?, que van tras el sueño americano en Estados Unidos, no solamente van para buscar, ¿cierto?, este futuro mejor y este sueño, sino que van también con la esperanza de salvar sus vidas. Nosotros acá en Chile, desde hace ya muchos años, ¿cierto?, estamos recibiendo personas migrantes y personas necesitadas de protección internacional que llegan a nuestro país con esa esperanza, con la esperanza de salvar sus vidas luego de haber sido víctimas de muchas de las situaciones que Cristian nos describía en esos testimonios que él logró recoger. Nosotros, bueno, yo soy trabajadora social y soy parte de un equipo que trabaja en la acogida de personas que llegan a nuestro país a solicitar asilo con la esperanza de que se les sea reconocida la condición de refugiada. Somos un equipo multidisciplinario, hacemos atención psicosocial y también somos un equipo diverso, ¿ya? Nuestro equipo está hoy día trabajando en 4 regiones del país. Ustedes saben que Chile es un país bastante extenso y la mayoría de las personas que están ingresando a territorio nacional durante el último tiempo lo están haciendo por la zona norte del país, después de haber transitado a pie, sobre todo los migrantes y personas refugiadas venezolanas, después de haber hecho una trayectoria, ¿cierto?, de muchos días, donde han estado expuestas a múltiples riesgos de protección, tanto en el trayecto, ¿cierto?, como al intentar ingresar también a territorio nacional. Y como decía Jeffrey, también Perú, Bolivia están siendo parte de esa ruta que les ha generado muchas dificultades.
Y dentro de este flujo migratorio, que es un flujo de migratorio mixto, vienen muchas personas de la diversidad, ¿cierto? Muchas personas de la comunidad LGTBIQ+, que se ven expuestas a estas dobles o triples discriminaciones producto, como nos decía Janet, no solamente de la orientación o la identidad de género, sino que también por ser negro, también por ser indígena y por ser en el fondo personas, ¿cierto?, de los grupos más discriminados de nuestra sociedad. Entonces, en ese contexto, en estas 4 regiones en las que estamos, vamos cumpliendo un rol primero de acogida, orientación, ¿cierto?, y posteriormente acompañando la integración de las personas LGTBIQ+, que están llegando a nuestro país y que, como señalo, vienen en condiciones bastante paupérrimas muchas veces, producto de esta larga trayectoria. Nosotros hemos atendido a la población LGTBIQ+, desde hace ya varios años, y hemos visto cómo también ha ido cambiando la problemática que ellas enfrentan y también han ido cambiando las nacionalidades que hemos ido atendiendo. El grupo de personas LGTBI que se ha atendido, por lo menos en nuestra institución, es un grupo pequeño, ¿cierto? Ha estado constituida por personas africanas que han cruzado el charco, como decía Janet, a la inversa para buscar protección. Y tenemos por lo menos conocimiento de una pareja senegalesa que logró ser reconocida, ¿cierto?, por la discriminación basada en género e identidad sexual. Eso fue un hito muy importante dentro de la trayectoria de trabajo que hemos tenido, porque finalmente con este reconocimiento hemos tomado cuenta de que el Estado de Chile y la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiada está considerando las temáticas y las problemáticas de género y diversidad como fundamento para solicitar asilo. Se han sumado a estas peticiones personas de nacionalidad colombiana, tanto lesbianas como hombres gay. También tenemos conocimiento de personas trans de nacionalidad venezolana que han solicitado el asilo y que le han otorgado la posibilidad de formalizar. Y ahí, ¿cierto?, se ha trabajado también de manera mancomunada con organizaciones nacionales de la comunidad LGTBIQ+, y con personas, ¿cierto?, de organizaciones como la nuestra que presta esta asistencia para que finalmente se pueda acoger el relato de estas personas y que sean formalizadas como solicitantes de asilo. Entonces, como les decía, antes del año 2019, en realidad nosotros veníamos dando cuenta de que un número importante de personas LGTBIQ+ estaban viniendo hacia Chile a pedir protección internacional y que estaban viniendo también como migrantes, pero nos interesaba que aquellos que necesitaban protección internacional y aquellas que también estaban pidiendo, ¿cierto?, que les fueran reconocidas en su identidad de género y en su orientación sexual tuvieran el acceso. Y paulatinamente fuimos generando esta línea de trabajo de Diversidad Sin Frontera, que precisamente lo que busca es impulsar, ¿cierto?, el que las personas de la diversidad sexual puedan cumplir este cometido de ser reconocidas como tales. Entonces, a partir del trabajo también que hemos impulsado en este aspecto, ¿cierto?, en el año 2020 logramos, con la participación de varias organizaciones de la diversidad que son nacionales, constituir una red de apoyo para las personas LGTBIQ+, que están en este momento, ¿cierto?, solicitando este tipo de servicios. Ahora, nuestra ley, ¿cierto?, que es la ley 20.430, ha tomado como fundamento la definición de refugiado que está contenida en la Convención del año 51 para refugiados, y por lo tanto la mayoría de las peticiones de asilo se han sustentado en la condición, ¿cierto?, de pertenencia a un grupo social determinado, que en este caso sería ser parte de la comunidad LGTBIQ+. No obstante, hay algunos casos donde también ciertas personas han podido fundamentar sus peticiones de asilo en otras causales, como por ejemplo el ser activistas de la comunidad LGTBI y ser perseguidos en sus países de orígenes por el hecho, digamos, de ser personas que militan en una organización LGTBI y que desde allí entonces promueven la defensa de los derechos humanos de las personas de la comunidad.
Por lo tanto, no solamente es la pertenencia a un grupo social lo que ha estado como fundamento para la petición de asilo, sino que también, como digo, otras determinantes, como en este caso, el ser pertenecientes y ser activistas de una organización en específico. Muchos de los testimonios, ¿cierto?, son coincidentes con lo que nos señalaba Cristian, y obviamente que también hay algunas personas, miembros de la comunidad trans principalmente, que han dado cuenta de las múltiples agresiones, ¿cierto?, y discriminaciones vividas no solamente por parte de los agentes del Estado, sino que también de las propias comunidades en las que se desenvolvían sus vidas personales, y también de los rechazos que sufrieron por parte de sus familias y que finalmente pudieron constituir un relato que sí posibilitó que fueran reconocidas como solicitantes de asilo, y eso es un paso muy importante para la comunidad. Ahora, como tú señalabas, Gabriel, en Chile sí existe la ley Zamudio, ¿cierto?, que lamentablemente tuvo que promulgarse, ¿cierto?, a raíz de un caso, como tú decías, tan cruel, pero que hoy día permite que las personas de la comunidad LGTBI cuenten con protección, ¿cierto?, y que de alguna u otra manera puedan ver resguardados sus derechos al insertarse en nuestra sociedad chilena, porque obviamente que esta protección les alcanza. También hay otra normativa súper importante, sobre todo para la comunidad trans que está viniendo a nuestro país, que es la Ley de Identidad de Género, también de promulgación bastante reciente, que permite que también estas personas de la comunidad trans, en este caso, puedan tener acceso a programas de salud. Si bien los programas que hoy día existen son programas de muy poca cobertura, sí podrían, ¿cierto?, ser atendidas, y una de las grandes luchas, por llamarlo así, que se está dando tiene que ver con la posibilidad de que los solicitantes de asilo puedan acceder a estas iniciativas estatales. Desde ese punto de vista también quizás sería importante señalar que hoy día a nivel general, no solamente dentro de la comunidad de LGTBIQ+, están en espera respuestas a las resoluciones, una cantidad importante de peticiones que se viene acumulando desde años anteriores, y que lamentablemente al hacer los análisis de las cifras que se entregan, nos hemos dado cuenta, no solamente nosotros, sino que también otras instituciones que trabajan con migrantes y refugiados, que el nivel de reconocimiento que se está teniendo de las solicitudes de asilo son números bastante bajos. Y por el otro lado, nos asiste hoy día la gran preocupación de los ingresos de manera irregular al país por pasos no habilitados que van en aumento y que siguen poniendo en riesgo a la población migrante y necesitada de protección internacional en general. Los desafíos son bastantes y por lo tanto el programa, ¿cierto?, en conjunto o integrando la red de organizaciones de personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+, también está haciendo ahí un aporte para que de manera conjunta y colaborativa se pueda avanzar en el respeto de los derechos y en el acceso de las personas a la solicitud de asilo, que es lo que muchas de ellas buscan hoy día, dado que en sus países no pueden ejercer a plenitud sus derechos humanos. Eso, no sé si hasta ahí como en esta primera parte. Me decían que en honor al tiempo no fuera más de 10 minutos dentro de lo ideal. Muchísimas gracias, Elizabeth. Es muy importante el tema de cómo acercamos los servicios para que las personas puedan interponer su solicitud de asilo. Muchas personas pues desconocen sus derechos como personas que necesitan protección internacional. Es muy importante que entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de Naciones Unidas como de otras organizaciones y la población civil en general conozcan los mecanismos existentes, mecanismos de alerta temprana que es necesario establecer en nuestras comunidades, así como aquellos mecanismos para que las personas puedan acceder a sus derechos y puedan ser reconocidos como solicitantes de asilo y como personas que tienen necesidades de protección específicas.
una frase que tú decías, Elizabeth, es que migramos con nuestros dolores. Y muchas veces estos dolores también los convertimos con tanta resiliencia, ¿no?, en fuerzas para seguir adelante, para organizarnos, para promover leyes, para promover políticas públicas más inclusivas. Mencionaba a esta artista costarricense, Berenice, en su canción Camaradas Germinadas, que Centroamérica aúlla, haciendo mención de toda la diáspora nicaragüense que llega a Costa Rica, pero también recordando todas las poblaciones que tienen que abandonar sus países en Centroamérica, buscando protección internacional. Y esto me hace pensar mucho en Honduras. Nuestra siguiente participante es Dunia, porque en Honduras, entre 2014 y 2019 existieron 164 homicidios de personas LGBTI con una edad media de 33 años. Esto también nos deja un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Vicky Hernández del 2019, evidenciando que existe un temor fundado por parte de las poblaciones LGBTI de ser perseguidas. Y en el caso de Centroamérica y de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, se encuentran, además de las fuerzas muchas veces estatales, las pandillas que persiguen a las poblaciones LGBTI con base de prejuicios patriarcales. Yo le cedo la palabra a Dunia para que nos presente y nos comente un poco la situación de migración y de refugio de Honduras. Adelante, Dunia. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Realmente este es un espacio muy único para hablar sobre un problema. Honduras tiene la tasa de expulsión más alta de Centroamérica, junto con Nicaragua, y entre ellas de las poblaciones diversas. A lo largo de más de 4 años, desde que iniciaron casi las caravanas, así de manera más pública, las poblaciones diversas tomaron un liderazgo y un protagonismo. Y en la última caravana que se conoce tan abiertamente, la del 15 de enero, aproximadamente estuve ahí haciendo cobertura y más de 300 personas, aproximadamente LGTBIQ+, estaban huyendo de Honduras. ¿Por qué huyen las personas LGTBI de Honduras? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Vivimos en un país donde no tienen derechos, literalmente. No tenemos derechos a ser quienes somos, a que se nos reconozca nuestro nombre, a que se nos reconozcan nuestros derechos civiles, a poder cambiar nuestra identidad y cambiar nuestra identidad de género y nuestros papeles también de tarjetas. Tampoco existen derechos a matrimonio igualitario, tampoco existen derechos en acceso a salud, en acceso a empleo, un trabajo digno. Pero abonado a todo esto existe un prejuicio gigantesco y que está un poco mezclado con el tema de criminalidad, corrupción, COVID-19, que vino a dar un esto. Y la cerecita del pastel, Tayota. Muchas poblaciones LGTBIQ+, especialmente, fueron afectadas de manera directa por las tormentas y los efectos de Tayota. Salieron expulsados desde diciembre y expulsadas. Al huir van literalmente con lo que tienen consigo. Y muchas veces esto es completamente difícil cuando miramos una situación, o sea, de desprecio, de discriminación por distintos factores. Voy a hacer una presentación de lo que tengo para que nos hagamos un panorama de lo que estamos viviendo a diario en un país tan diverso y tan poco representativa de las poblaciones diversas. Bueno, parte de este desplazamiento forzado de las personas LGTBI, según Sin Violencia, como decía, una red compuesta por más de 10 organizaciones civiles de América, en los últimos años han sido asesinadas más de 1.300 personas LGTBI. De estas, la mayoría son de Colombia, México y Honduras. La población de Honduras es aproximadamente de casi 9 millones de personas. Entonces, la tasa es mucho más alta con respecto al tema poblacional. Hay otros datos, que entre el 2007 al 2017, 4.400 personas LGTBIQ+ han buscado asilo en Estados Unidos. La mayoría provienen de Honduras. En esta imagen
Ella es la mujer trans Claudia Spellman, una de las principales testigos del caso de Vicky Hernández. Claudia era parte del colectivo Color Rosa aquí en San Pedro Sula y tuvo que huir de Honduras porque habían diferentes frentes para matarla. Claudia en las elecciones del 2017 intentó enfrentarse al perjuicio con participar en las elecciones, y como las mujeres trans no existen ni tienen la posibilidad de cambiar su nombre ni su identidad de género, realmente sufrió discriminación al máximo. Otros datos, según los datos del Observatorio de la Red Lésbica Catrachas en Honduras, desde el asesinato de Vicky Hernández, exactamente hace 12 años, que se cumplieron ayer, han sido asesinadas más de 389 personas LGTBIQ+. Y hasta la fecha, en lo que va del 2021, miraba las estadísticas de Guatemala, solo para hacerles un paralelismo entre lo que es el 2020 y el 2021. En el 2020, ellas cuentan aproximadamente 20 personas LGTBI asesinadas. Pero casi estamos cerrando junio y actualmente van 16 personas asesinadas. En su mayoría hombres gays, 3 trans y 3 lesbianas. Este es el caso de César. César fue un joven migrante. Lo conozco, le hice esa entrevista para la Agencia Presente de Argentina y realmente su caso es espeluznante. Se va en la caravana del 2018 huyendo de la violencia y la criminalidad en ese país, se vuelve esa cara visible, llevaba su bandera multicolor y durante toda la caravana fue identificado y hasta lo etiquetaron como uno de los organizadores de la caravana. Él logra cruzar Estados Unidos, lo meten preso, 1 año preso. Nadie sabía dónde estaba César. Cuando ya César ya no podía hacer nada contra sí mismo, decide firmar su carta de autodeportación. Y las autoridades del ICE en Estados Unidos lo deportan para Honduras. Pero resulta que nunca lo deportaron para Honduras. Lo deportaron para Kingston, Jamaica, para que miren cómo el sistema sigue vulnerando derechos. César vuelve en el 2019, en diciembre del 2019 a Honduras, y vuelve a encontrarse que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Regresa, intenta irse en enero del 2020, en eso ya se está hablando de la pandemia, lo regresan de México, resulta damnificado en el 2020 por ETA y IOTA, y volvió a emigrar. Lo último que supe de él fue hace una semana, donde me dice, Dunia, llevo más de 1 mes preso en Tapachula, y nada ha cambiado. Casos como el de él, escucho casi a diario. En mi teléfono que me llaman, porque como periodista tengo contacto con muchas de estas personas y doy casos, o sea, seguimiento por años para saber dónde están y cómo están. Él es un ejemplo de lo que el sistema le puede hacer a una persona LGTBI. No solo los mata la ignorancia, el fundamentalismo religioso y todos los aspectos, sino también el perjuicio. Y muchas veces como organizaciones no les damos las ayudas. Ahí está luchando para intentar lograr algo nuevo. Estas son imágenes de la caravana de este 2021, donde aproximadamente huyeron muchas personas, en su mayoría trans, ellas son unas chicas trans y también personas no binarias, de San Pedro Sula. Este es un dato para mí esencial. Ustedes saben que esta nueva ola migratoria, como Honduras es un país expulsor de personas migrantes y en especial de personas LGTBI, la comarca tenía que aproximadamente más de 9.100 personas habían pedido asilo, y en su mayoría eran de Honduras y de Centroamérica. Cuando miramos estas estadísticas, realmente son altamente altísimas y sabemos que no han variado. La frontera de Tijuana, en Texas, cada vez escuchamos los reportes de cuántas personas están pidiendo asilo. Conozco y doy seguimiento a muchos casos de personas migrantes y LGTBI+, y nos damos cuenta que esto no ha cambiado. Algunas tienen posibilidades, otras no tanto. Bueno, unas conclusiones muy básicas. La situación de inseguridad y la violencia afecta directamente a las personas LGTBI+ en el país. Y cuando hablo sobre violencia, no solo es la violencia de la criminalidad, sino también la violencia por prejuicio y la violencia que existe a través de actos de corrupción. Y ustedes dirían, ¿por qué la corrupción expulsa? Sí expulsa,
y hace que miles y miles de hondureñas, hondureños y hondureñas a diario sigan huyendo. Aproximadamente entre 400 a 500 personas huyen a diario de Honduras, y muchas de ellas, no en su mayoría, son personas LGTBI, también poblaciones afrodescendientes, poblaciones originarias y poblaciones con discapacidad. Ya perdieron la esperanza. Yo le abonaría también el tema del cambio climático. Es altamente fuerte la situación que se está viviendo en el país, porque ha retrocedido aproximadamente 20 años. Quiero hablarles también sobre el estigma. Justamente el 15 de enero viene esta caravana que fue disuelta en Guatemala, pero realmente la caravana continuó en diferentes pequeños movimientos migratorios de manera esporádica. Le di cobertura hasta México. Y justamente en el país se estaba cociendo otras cosas. El gobierno aproximadamente el 23 de enero decidió tomar y blindar completamente la Constitución para negarle derechos a las poblaciones diversas y a las mujeres con el derecho a decidir. O sea, le mandó un mensaje directamente. Y esto como esperando lo que venía de la sentencia de lo de Vicky Hernández. Sabía el gobierno de Honduras que el caso de Vicky Hernández iba a salir culpable. Entonces, antes de que emitieran una sentencia, particularmente en la Corte Interamericana, decidieron de alguna otra manera blindar. Y le están restringiendo prácticamente los derechos a todas las poblaciones diversas que estamos en este país y también a las mujeres. Ayer fue un día histórico. A pesar de todo este panorama altamente desalentador, ayer la Corte Interamericana de Justicia falló a favor de la familia de Vicky Hernández y otras personas LGTBI que murieron en el contexto del golpe de Estado. Vicky Hernández es una mujer trans de San Pedro Sula, una persona con VIH que era también trabajadora sexual. Murió en el contexto del golpe y es la primera víctima del golpe. Su muerte es entre el 28 y el 29 de enero. Las autoridades hondureñas nunca le ejercieron una autopsia. Según todo lo que se conoce preliminarmente, Vicky murió de un balazo en el cráneo. Su crimen, según lo que dicta la sentencia de la Corte, fue extrajudicial. Ahora el gobierno de Honduras tiene que hacer un reparo a las víctimas. ¿Qué cambia con esto? La Corte Interamericana le está diciendo al gobierno de Honduras, al Estado hondureño, le está diciendo, por favor, o sea, ya no más. No queremos más crímenes como los de Vicky que vengan hasta acá. También está haciendo un reconocimiento a todas estas personas migrantes. Muchas veces no hablamos de estos temas, pero me he encontrado historias de niñez migrante LGTBIQ+, niñas y niñas trans migrantes, que están viviendo unas situaciones horribles, y nadie está hablando de estos temas. Y con esto que hizo la Corte Interamericana ayer, que condenó al Estado hondureño por la muerte de Vicky y otros, estamos reconociendo que realmente en el país no existen políticas para ayudar, no solo para ayudar, sino para reconocer derechos fundamentales de las poblaciones diversas. ¿Qué trae esto? Porque lo de Vicky trae muchas cosas, pero además demuestra que las personas trans importan. Y para muchas niñas trans que están migrantes, también y personas no binarias, y personas gays, personas lesbianas, también en mi ruta migratoria he observado a madres lesboparentales huyendo junto con sus hijos e hijas. Siento que el tema de la migración es altamente fuerte, pero no estamos como visibilizando a través de los medios de comunicación todas estas realidades. Honduras es un país expulsor, pero sobre todo es un país donde se discrimina por el prejuicio, por el miedo, por la ignorancia, y ya no podemos seguir viviendo así. Gracias. Es mi presentación. Gracias. Dunia, esta artista igual costarricense, Berenice Jiménez, mencionaba pues que Caravana Centroamericana Florecerás, porque esconde tantas luchas, tantas historias de desplazamiento forzado, que lo que nos queda es que esas personas puedan florecer porque buscan nuevas soluciones, buscan protección. Y dentro de este tema
hay ciertas poblaciones específicas que siempre se van quedando atrás en la discusión. Y el tema de la niñez y la adolescencia existe. Las infancias trans, por ejemplo. Ahorita México, pues que ha dado pasos muy grandes en el reconocimiento de la identidad de género para las infancias trans, un tema que nos toca mucho por avanzar en el resto de Latinoamérica, para reconocer que la niñez y la adolescencia puede decidir también sobre su propio cuerpo, sobre sus propias identidades, expresiones y orientaciones sin ser estigmatizadas, y que también la niñez y la adolescencia, así como lucha, así como se organiza en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en El Salvador, así también tienen necesidades de protección, así también se desplazan de manera forzada, así también buscan protección internacional, ¿no? Yo quisiera dar un pequeño espacio a Elizabeth, a Dunia y a Jeffrey, en el orden que ustedes quieran, ¿no? Para hacer algunas reflexiones finales. Tal vez, ¿qué retos ustedes perciben que tenemos ahorita en nuestra región, en sus países, que tener en consideración para las poblaciones LGBTI, migrantes y refugiadas y desplazadas forzadas? Yo le cedo la palabra. Bueno, Yo me animo. arranco. Bueno, como quieras. Si quieres adelante, Jeffrey, y luego Elizabeth. Dale. Nada, un poco, nada, agradecer esta mesa hermosa de tanta experiencia. Creo que los desafíos que se nos vienen a partir también del aprendizaje de esta pandemia y que expone a los migrantes como un gran ser de movimiento y de exposición y de falta de derechos por concebir, y más a las disidencias. Bueno, acá en Argentina la consigna que teníamos este año es el cupo laboral trans, que ya es ley, pero las subconsignas es sobre una ley nueva sobre el VIH, sobre la discriminación, y algo que siempre discutimos es que el Estado tiene que seguir siendo presente, ¿no? Y me parece que algo que me parece que acá aprendí en esta mesa es que ninguna causa es aislada, somos unas personas, y creo que el desafío como colectivo es eso, entender que las marchas de la diversidad no es que tienen un fin, por suerte tuvieron un comienzo y una resistencia. El fin es cuando el mundo sea una mejor sociedad, cuando no haya trabas que mueren por ser trabas o travestis, cuando hayan jóvenes o infancias que la pasan muy mal por ser quien son. Creo que, entonces digo, y cuando eso pase, cuando todos veamos, seguramente la marcha se convierta en una constante alegría y de reforzar que somos derechos y que somos personas con derechos. Hace poquito escuchaba en España justamente que cuando decían de las marchas del orgullo, de la exposición, de las festividades, uno decía, nosotros, las disidencias, que nos expusimos siempre por años a un personaje que nos obligaron, que justamente la marcha del orgullo es la exposición del orgullo de quién somos. Y creo que nos vienen leyes que acompañen los procesos de las sociedades, y en Argentina serían eso, una nueva ley de VIH y hepatitis, y la ley, un cambio de reforma sobre las discriminaciones a las cuerpas, como decimos nosotros. Muchas gracias, Jeffrey. Elizabeth, adelante, luego con Dunia. Sí, bueno, yo quería volver a tomar una de tus palabras, Gabriel, porque sí, yo decía, migramos con nuestros dolores, con nuestras historias, con nuestros cuerpos, cuerpes, y también migramos con nuestros derechos. Por lo tanto, yo creo que ahí, junto con lo que tú decías, la resiliencia, yo creo que está la clave, promover cada día más los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+, fortalecer los colectivos migrantes LGTBI que se están formando en Chile, ¿cierto? Y acompañar a las personas, ¿cierto? Que hoy día necesitan orientación, que necesitan asesoría jurídica,
entregar información sobre los servicios que se ofrecen en Chile y en otros países. ¿Por qué? Porque también el migrante, la migrante, el emigrante no siempre se establece en un solo lugar. Cuando ve que surgen nuevos incidentes de protección, que surgen nuevas amenazas e inseguridades, también piensa en volver a migrar y en volver a desplazarse. Por lo tanto, también es bueno que las personas conozcan cómo hoy día, ¿cierto? Está la situación en nuestro continente, en América Latina y el Caribe, y cuáles son las disposiciones que existen para que puedan, ¿cierto?, ejercer sus derechos y puedan también, si lo requieren, solicitar protección internacional, ya sea en Argentina, en Perú, en Bolivia o en cualquier otro país. Entonces creo que ahí hay un desafío gigante, pero sobre todo mantener la unidad de la acción. Yo creo que eso es un reto súper importante y, como digo, entregar información. Y en términos legislativos, creo que sí, seguir mirando para que la ley, ¿cierto?, y el acceso a la solicitud de asilo se haga efectiva. Mirar también, como decías tú, lo que pueden ser las alertas tempranas en las zonas de frontera, donde personas de la comunidad LGTBIQ+ pueden ver doblemente afectadas, ¿cierto?, sus derechos y ser vulnerados también en los distintos ámbitos físicos, psicológicos, emocionales, jurídicos. Y por otro lado, ya para las personas que han logrado el estatus, ¿cierto?, como solicitantes de asilo o refugiados, que puedan acceder a la legislación nacional. Ahí, con la ley de identidad de género, existe un desafío porque se exige la permanencia definitiva para poder optar, por ejemplo, al cambio de nombre y sexo registral, y es una cuestión, digamos, que hay que tener en vista para poder ir avanzando en que esta facultad, ¿cierto?, que tienen las personas a través de la implementación de esta ley pueda quizás ampliarse. Así es que sí, tenemos desafíos que tienen que ver con la normativa internacional, el acceso al asilo y a la protección, pero también tenemos, ¿cierto?, el desafío de poder informar, de poder lograr que la gente maneje, ¿cierto?, la normativa interna que protege y resguarda sus derechos. Entonces, ahí creo que tenemos que seguir avanzando y esforzarnos cada día más para que esto se cumpla. Gracias, Elizabeth. Dunia, adelante. Yo creo que hay dos cosas esenciales. Número uno, que toda persona tiene derecho a migrar. Y también a huir, y más en los contextos con los que se viven en muchos de nuestros países latinoamericanos. Es un derecho humano hacerlo. Las personas LGTBIQ+ tenemos derecho a hacerlo, porque en ningún estado, en especial los estados centroamericanos, sobre todo, estoy hablando de Honduras específicamente, le brindan los derechos. No existe. Son personas y cuerpos que no existen. Literalmente son invisibilizados dentro del sistema actualmente. Eso para mí es un punto. Y segundo, hay que visibilizar los espacios. La realidad es que las personas emigran. No queremos que emigren. Y peor que sean forzados a su migración. Pero si lo deciden hacer, que sepan dónde hacerlo y buscar los espacios seguros. Estos espacios seguros, estos albergues que están ofreciendo ayuda a personas migrantes se han visto abarrotadas durante todo este mes, todo este año 2021, y no solo por personas de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica. Con el cambio de gobierno de Estados Unidos hemos visto la ola migratoria. Es una ola migratoria que realmente es fortísima. Muchas niñas, por ejemplo, hoy me llamó una chica trans de 14 años y me dice, Dunia, me dice, en Honduras no puedo ser yo. Y aquí estoy tratando de emigrar en México. Tengo un sueño que voy a poder ser yo misma. Una niña de 14 años enfrentándose a esa realidad de lo que significa migrar de manera forzada de un país donde no le brinda las posibilidades ni tan siquiera de cambiarse el nombre, ni de aceptarla tal como es. Tenemos que comenzar a visibilizar las realidades, y no solo las realidades que surgen en nuestras capitales latinoamericanas, sino las que existen dentro del interior de nuestros países. Porque yo siento que mucha población LGTBIQ+, en algunas conquistas, en algunas capitales, como que tienen mayores oportunidades, pero no es
lo mismo en el interior, en los diferentes departamentos, estados o provincias. Hay mucho que hacer y tenemos que unirnos más y unirnos en el sentido de buscar alianzas para realmente visibilizar lo que está invisible y ofrecer oportunidades para nuestras poblaciones. Muchísimas gracias, Dunia. Yo creo que nos quedan algunas reflexiones finales o recordatorios. Creo que de este conversatorio nos ha quedado que es distinto migrar a desplazarse de manera forzada, ¿no? Migrar lo podemos hacer de manera voluntaria por una razón en específica, mientras que las personas refugiadas se desplazan de manera forzada por temores fundados, por un temor de alguna persecución, que esa persecución puede ser a razón de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género o expresión. Y dentro de esto existen ciertas estructuras de poder que hacen que ciertas poblaciones sean muchísimo más vulnerables. Por ejemplo, mujeres lesbianas y mujeres trans, que pueden estar más vulnerables ante violaciones correctivas, abuso sexual correctivo, que pueden estar ante violencia física dentro de su propia familia o dentro de los espacios públicos, ¿no? Y cuando no estamos articulados, a veces el desplazarse de manera forzada a un lugar buscando protección internacional no es garantía. Y es que las personas, como decía Elizabeth, se desplazan no una vez, sino a veces 2 o 3 veces, porque las necesidades persisten, incluso dentro de los países de nuestra región. Por eso es importante articularnos, como mencionaba Jeffrey, dentro de algunas propuestas, no de leyes. Ya Argentina pues las habrán identificado, Dunia en Honduras las tendrá identificadas, igual Elizabeth ha mencionado las que se han identificado en Chile, y así están en El Salvador, como la propuesta de ley de identidad de género, que es una de los puntos medulares para garantizar la protección a poblaciones trans en El Salvador. Esto para garantizar la protección y, como decía Dunia, en nuestros espacios, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros países, ¿no? Como dice Sara Eve, ¿no? Esta cantante, que el movimiento social debe ir para arriba. Y es que solo articulándonos, organizándonos, logramos crear estas redes de apoyo, estas redes de protección, para garantizar que las personas no tengan que desplazarse de manera forzada, o si se han desplazado, poderles proporcionar, garantizar esa protección que tanto se encuentran buscando, ¿no? Yo les agradezco por su tiempo, Elizabeth, Dunia, Jeffrey, también a Eloísa y a Ana, al Centro Cultural de España, que con tanto esmero han articulado pues todas estas participaciones alrededor de Abya y América, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas noches, y ojalá más espacios como estos se puedan seguir articulando.